si van a empezar un nuevo medicamento, si van a cambiar mucho la dieta, si van a empezar a hacer ejercicio, si están enfermos. Hay diferentes momentos en donde las recomendaciones van a cambiar. Me hace mucho ruido el que la prediabetes la quieran minimizar. No tenemos que esperarnos a que el número ya nos diga diabetes. Ahí sí necesitamos actuar desde incluso la resistencia a la insulina, ¿no? Creo que deberíamos de fomentar el que vayan a consulta. Lo ideal sería que tengan un médico o un especialista con quien puedan acudir y tengan una relación en donde les pueda dar este tipo de recomendaciones también a ustedes. La mala interpretación de los datos nos lleva a una desinformación de la población que está alrededor de esa persona que está tomando en exceso las mediciones. Le dice al vecino, oye, ¿sabes qué? Pues yo me acabo de medir y a mí me salió en 180, eso es bien malo. ¿Cómo? A ti, y no, pues yo la tengo en 250, le dice el vecino, ¿no? ¿Te diagnosticaron diabetes o prediabetes y no sabes por dónde empezar? Este espacio es para ti. Bienvenidos a Diabetes y Estilo de Vida, el podcast donde aprenderás a entender tu cuerpo, comer mejor, activarte y a lidiar con todas las emociones que acompañan tu diagnóstico. En cada episodio nos centraremos en uno de los 7 comportamientos del autocuidado de la diabetes, demostrando cómo mejorará tu calidad de vida. No dejes de aprender y sigue optimizando tu salud. Comenzamos. Hola, soy el Dr. Daniel Zamorano, médico diabetólogo y educador en diabetes. Hoy en la sección Entrevista con Profesionales, nuestro tema será ¿cuándo debo medir mi azúcar si tengo diabetes o prediabetes? Con nuestro invitado especial, el Dr. Elías Ubalski, educador en diabetes y de los fundadores de Diabetes Smart. Un gusto tenerte en nuestro programa, Dr. Elías. Gracias, Daniel. Qué gusto. Qué gusto que me hayas invitado y espero que sea útil la información que vamos a platicar hoy. Excelente. Solo les recuerdo que esta información siempre debe ser guiada por personal capacitado en salud y no solo basar su criterio en este episodio. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de un tema que se convierte en un dilema del día a día de los pacientes, de quienes viven con diabetes o prediabetes. Esa vez en la que tienes que pincharte el dedo o monitorear tu sensor de glucosa, de cómo está ese azúcar. Muchas preguntas surgen cuando tenemos este tipo de mediciones, adelantándoles que la glucosa no es el único parámetro importante que debemos de medir, sino que debemos de hacerlo de manera integral. Mientras más información se tenga, mejores decisiones podemos tomar para ayudarte en tu día a día. Ahora sí, comenzamos con la primera pregunta. Doctor Elías, ¿listo? De acuerdo. Sí. Excelente. Vamos con la primera que dice, ¿qué opciones tenemos para medir nuestra glucosa en casa o en el día a día y cómo funciona? Doctor, adelante. Pues la forma más fácil de revisar la glucosa es con un glucómetro. Probablemente están viendo este video personas que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, prediabetes, de diferentes lugares, de diferentes edades. Existen, probablemente existen formas que son más comunes en diferentes sectores, pero la forma más fácil de revisar los niveles de glucosa que tenemos, que además es sencilla, es precisa y es relativamente barata, es con el glucómetro. Además existe los sensores o los monitores continuos de glucosa, que son los que te están revisando los niveles de glucosa las 24 horas, como justo el Freestyle, que es ahorita de los únicos que existen en México. Ese segundo que enseñaste es el glucómetro. Y también como que empiezan a surgir de repente equipos que podemos ver en internet como relojes, anillos o dispositivos que cada vez llegan a ser más comunes. Algunos van un poquito más avanzados que otros, pero la realidad es que todavía no son formas realmente confiables de revisar la glucosa. Claro. Ahorita las dos formas más comunes son esas dos. Muy Y bien. pues obviamente tiene sus pros y sus contras. Excelente. Pues ahorita era básicamente para que supieran que existen esas dos formas de medir. Tampoco queremos llenarlos de información, pero sí que sepan
glucómetro y un monitor continuo de glucosa. Hay una diferencia bien importante entre estos dos, que una pues es el precio, ¿no? Que el glucómetro es un poco más económico y nos puede sacar más de apuros en situaciones de urgencias, por ejemplo. El medidor, cuando lo tenemos, el sensor, y que pasas el teléfono, tiene alrededor de un delay de unos 10 minutos o un retraso de unos 10 minutos, que tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? El monitor funciona muy bien, pero también necesitamos tener un glucómetro en casa, que es como la herramienta más útil. Vamos con la pregunta número 2, que sería: ¿por qué es importante medir la glucosa y qué información nos da sobre nuestra salud? Aquí también me voy a extender muchísimo. ¿Tú me frenas o me vas orientando si me Adelante, extiendo adelante. demasiado? Pero es que creo que esto de verdad es lo más importante, porque eh, hay que entender qué información nos da. Si entendemos realmente qué información nos está dando el revisarnos, podemos entender un poquito su importancia y por qué hay diferentes recomendaciones también de frecuencia. Y hay que entender que esas dos formas, de las que estamos hablando, que es el glucómetro y el monitor continuo de glucosa, son las formas como más rápidas en las que podemos ver cómo están nuestros niveles de glucosa a comparación de otros estudios de laboratorio. Estas son las más rápidas. Eh, y lo único que nos están diciendo es cómo estamos en ese momento. Y hay que entender que todo el tiempo tenemos niveles de glucosa diferentes. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa que van pasando por la sangre o en el líquido intersticial también, que es lo que mide el monitor, Ujú. eh, pues son como las carreteras del cuerpo, ¿no? Están transportando nutrientes y entre ellos están transportando glucosa y por diferentes razones a veces vamos a tener más concentraciones o menos concentraciones. Todo lo que hacemos impacta nuestros niveles de glucosa, no solamente los alimentos, que esa es como una creencia muy popular. Entonces, lo que nos va a decir es cómo estamos en ese momento. ¿Por qué es importante medir la glucosa? Porque si yo tengo ya diabetes o prediabetes, de alguna forma mi cuerpo perdió la capacidad de regular los niveles de glucosa eh, de una manera eficiente como lo hacía antes, ¿no? Si tenemos diabetes o prediabetes, tenemos que hacer cambios en el estilo de vida para nosotros, para que el cuerpo pueda procesar mejor la glucosa, que la insulina pueda funcionar bien y y, y bueno, tenemos que saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no está funcionando. Y la única forma de saberlo es midiendo nuestros niveles de glucosa. Ahora, dependiendo el nivel de descontrol que tengamos en los niveles de glucosa, o si estamos empezando algún tratamiento nuevo en donde puede haber mucha variabilidad o se pueden bajar mucho los niveles de glucosa, revisarnos la glucosa es la única forma de saber si estamos teniendo niveles peligrosos de glucosa, como una hipoglucemia, que es cuando se bajan los niveles de azúcar por abajo de 70, o una hiperglucemia, cuando tenemos demasiada alta. Este, Esas son de las cosas principales que se me ocurre a mí de la importancia. La verdad es que hay muchísimo. Claro, no, la información es muy extensa en cuanto a por qué y qué información nos da, pero como dices, si no sabemos cómo interpretarla, podemos tener un bonche de información, una montaña si quieres, pero pues solo la vamos a ver, pero no vamos a saber qué hacer con ello, ¿no? Me gustó lo que dijiste, que es como unas carreteras, ¿no? También en las carreteras hay tráfico y a veces el tráfico está fluido y a veces pues está libre. Entonces esa parte es importante. ¿Qué tanto tráfico de azúcar, colesterol, triglicéridos, ácido úrico está teniendo nuestra sangre? Es lo que va a hacer que se comporte de diferentes maneras nuestro cuerpo, ¿no? En palabras técnicas... Y ¿Mande? así como la carretera de repente está vacía y de repente hay un trafical, y tú no puedes de repente nada más pasar y como no viste coches pasando, decir, ah, no, esta carretera siempre está vacía, ¿no? Así es. Pasa lo mismo con los niveles de glucosa. No o sea, de repente tienes niveles de glucosa altos, de repente están en niveles saludables, pero no puedes nada más revisarte una vez y decir, así es como está el resto del día. Claro. Sí,
el estado del paciente en el que vamos a tomar la glucosa es importante. ¿A qué me refiero? A que si tú ya estás teniendo un cierto control o metas de esa glucosa, pues es más sencillo entenderte con menos datos, ¿no? Si tú ya llegaste al principio de la consulta, por ejemplo, que es de primera vez tu diagnóstico y tienes por los cielos y con demasiados desajustes la glucosa, pues mientras más datos tengamos de esa vez o de ese paciente, más vamos a saber ayudarte cuándo prescribir alguna insulina en cierto momento, cuándo prescribir algún medicamento, si se van a comportar bien los GLP-1, los SGLT2, medicamentos que son pues ya ahorita de primer mundo, ¿no? en la diabetes, prevenir complicaciones, evaluar incluso el impacto de los hábitos. Si tú quieres saber si los hábitos que estás haciendo son adecuados, a lo mejor antes de hacer ejercicio y luego 2 horas después de hacer ejercicio, si tuviste alguna adaptación de carga, por ejemplo, que te tocó en el gimnasio subir esos kilitos más que te dijo el coach, y luego resulta que tu glucosa salió más elevada y tú dices, oye, pero estoy haciendo ejercicio, ¿no? ¿Por qué me sale elevado? Pues son adaptaciones que el cuerpo también va haciendo porque te tiene que dar más azúcar a la que no estabas acostumbrado, por así decirlo, ¿no? Pues más que nada más revisar la glucosa, como dijiste, es importante llevar un monitoreo. Lo que mencionaste del médico, creo que vale la pena darle un poquito más de énfasis porque más allá de solamente revisar mis niveles de glucosa, algo bien importante es apuntarlos o llevar un registro, ya sea en papel o en aplicaciones, que ahorita ya muchos glucómetros vienen con sus aplicaciones, pero llevar un registro de tus niveles de glucosa y de cómo se van comportando es lo que te va a ayudar, por un lado a ti, para entender todo eso que acabas de decir, de si hago ejercicio, cómo reaccionan, un día en donde además comí esto y además pasó esto y demás, y a tu especialista también le va a ayudar porque entre más información tenga, mejores recomendaciones te va a poder dar. Claro. No, totalmente. Pues un tema importante, porque es importante medir la glucosa y qué información nos da sobre nuestra salud. ¿Qué información nos da? Pues ya eso tú vas a ir aprendiéndolo poco a poco como paciente. Por eso la educación en diabetes es muy importante para que tú te vuelvas autosustentable o autosuficiente de la toma de decisiones, ¿no? Que a veces queremos esperar que el médico nos dé todas las respuestas, pero la solución en esta diabetes, hablando de la tipo 2, es que también el paciente se haga responsable de este tipo de mediciones. Es algo que a veces no se platica, de la responsabilidad que tiene que tener el paciente para algo que depende de todos los días, qué es lo que está haciendo. Entonces, tampoco nosotros podemos estar ahí con una vocecita atrás diciéndole qué hacer, ¿no? Tenemos que enseñárselo y pues sí, es una responsabilidad que si se tiene la diabetes, pues hay que tratar de hacérsela ver al paciente, ¿no? Sí, sí, porque aparte la información que te da, como es del momento, lo ideal es que las decisiones que tomes, si tienes suficiente información, sean al momento, Ujú, que no te esperes. claro, totalmente. Muy bien, pues entonces vamos a la pregunta número 3, que sería, ¿es suficiente tomar la glucosa solo en ayuno? No, no es suficiente, por lo que ya platicamos. La realidad es que todo el tiempo se están moviendo los niveles de glucosa. Entre más te revises y entre más te metas a aprender sobre tu salud y sobre tus comportamientos y su impacto con los niveles de glucosa, te vas a dar cuenta que hay muchísimas variables, muchísimas, y cada vez salen más, como lo platicamos. Tomarlo solo una vez al día, o más bien no nada más solo en ayuno, porque eh, esto es lo más común, personas que se lo toman solo en ayuno y piensan que así están el resto del día, pero más bien, pues no solamente una vez al día, idealmente, Claro. dependiendo muchas cosas, pero y que no sea siempre en el mismo momento, que no sea solamente en ayuno si se lo van a tomar. Claro. Y ahí sí comentar o agregando que cuando tomamos la muestra en ayuno,
pues es una foto, ¿no? Una foto del momento. Y lo que queremos es toda la película, saber cómo se está comportando. Entonces, si tu paciente ya te estás midiendo la glucosa, ya lo estás anotando y te estás tomando el tiempo de las mañanas hacerlo, picarte el dedo, escribirlo, no es suficiente el ayuno, porque como les digo, eso es una foto. Nosotros tenemos que ver bien cómo va avanzando en escalerita, ¿no? Algo que yo les recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, le puse mi glucosa de 14 días y empiezo un lunes en el ayuno, que se tomen la glucosa y luego 2 horas después de comer, que aquí viene un dato importante que tú también nos has comentado, del que la medición debe de ser justo con el primer alimento, ¿no? No hasta el final del alimento, que eso varía mucho en los datos. Entonces, suponiendo que el lunes ya nomás se midió esos dos, luego el martes pasamos al siguiente día y lo hacemos en la comida, antes de comer y luego 2 horas después de comer. Y luego el miércoles pasamos a la cena, antes de la cena y luego 2 horas después de la cena, o en caso de que tengan síntomas, ¿no? De esa manera también, paciente, puedes empezar a ver la realidad de tu día, no solamente una foto de la mañana, ¿no? Sí, exacto. Esa es una excelente forma porque también es una realidad que ahorita mencionaste diabetes tipo 2, que es más del 90% de los casos de diabetes que vemos en México y en Latinoamérica. Cada tipo de diabetes y cada situación requiere de una intensidad diferente, pero de forma general, una persona con diabetes tipo 2 tampoco se debería estar revisando tantas veces al día. Entonces, una buena forma de hacerlo es tener el hábito de estarte revisando la glucosa, aunque es una vez al día, si se puede, pero siempre en diferentes momentos, porque conforme vayan pasando las semanas, ahora sí te vas a dar cuenta, oye, mira, yo siempre los miércoles que salgo de trabajar y es el día que me regreso caminando, mis niveles de glucosa están muy bien y muy diferentes que los del domingo cuando pasa esto. Entonces, es una buena forma de hacerlo, porque te va a poder, vas a poder detectar como qué momentos del día son en los que tal vez hay que trabajar más. Muy bien, pues entonces queda clara esa parte, no solamente el ayuno es suficiente para poder medirnos la glucosa, tenemos que hacerlo durante todo el día y buscar momentos especiales para conocer nuestro cuerpo, poder escucharnos sobre todo, no solamente ver un numerito y ya porque nos dijo el doctor, sino tratar de entender por qué lo estamos haciendo, ¿no? Para que el paciente al conocerse tome decisiones casi sin preguntarnos, ¿no? Vamos a la pregunta 4, que sería, en general, ¿cuáles son los momentos clave para medir la glucosa en personas con prediabetes y en aquellas con diabetes tipo 2? Ok, pues mira, los momentos clave son los mismos para ambos tipos de diabetes, porque son los momentos que se han estudiado, son los que tienen estudios que te dicen en estos momentos del día, estos son los rangos saludables, en estos rangos del día son metas a donde si nos mantenemos así no vamos a tener complicaciones y, y pues es la información que tenemos. Esos momentos son en ayunas y 2 horas después del primer bocado. Ujú. Eh, lo, lo mismo para pues, el desayuno, la comida o el almuerzo y la cena. Un momento clave para detectar como unos fenómenos específicos es a las 3 de la mañana. Si en algún momento les han pedido que se revisen los niveles de glucosa a las 3 de la mañana, también es por algo específico, pero no debería ser muy común. Es más como para detectar un descontrol, ¿no? Y para tomar una solución. Pero los momentos claves son en ayunas y 2 horas después de los alimentos. No es lo mismo que la frecuencia, porque eso no quiere decir que todos los días te tengas que estar revisando en ayunas y 2 horas después del primer bocado. Para personas con diabetes, aquí sí sería diferente que para personas con prediabetes. La diferencia objetiva entre diabetes y prediabetes es un diagnóstico del promedio de los niveles de glucosa, básicamente. Las personas con diabetes tienen un promedio de niveles de glucosa más altos y esto lo que nos dice es que hay mucho más tiempo y hay mucho más daño y desgaste en los diferentes
órganos y los tejidos. Entonces, el cuerpo tiene menos capacidad para regular los niveles de glucosa y esto quiere decir que sí nos deberíamos de revisar un poquito más seguido. Para personas que tienen prediabetes, las metas del monitoreo pueden ser más relajadas, Ujú. pero ambos, tanto prediabetes como diabetes tipo 2, deberían de tener el hábito de hacerse el estudio de laboratorio, hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Sí, lo más que podamos identificar que ese paciente no caiga en una diabetes, ¿no? Porque las guías nos dicen de que prediabetes, pues como que revísala más o menos, ¿no? 2, 3 veces por semana y ya luego que te vaya a ver en 6 meses o en 3 meses. Y el problema es que se pierde una buena oportunidad en la que ya le estás dando un diagnóstico de prediabetes al paciente, pero el paciente no se lo toma mucho en serio porque el médico tampoco le da esa seriedad que debería. Como si nos tenemos que esperar a que sea el diagnóstico de diabetes para ahora sí ya empezar a actuar. Claro, claro, incluso ahí sería una oportunidad para los seguros, ya hablando de los seguros, de que no te esté gastando tantos medicamentos un paciente, ¿no? Ya en una situación de diabetes. Si ya lo detectaste como prediabetes, oye, pues empieza a usar la prevención y al final vas a gastar muchísimo menos, que esos estudios ya se han hecho desde hace muchos años, pero pues no avanzan en esa parte, ¿no? En un mundo ideal, así sería. Me hace mucho ruido el que la prediabetes la quieran minimizar. Entonces, si tú, paciente que nos escuchas, tienes prediabetes, dale importancia a ese azúcar, dale importancia a esas mediciones. No está de más que tengas más datos, que te conozcas, porque si ya tienes obesidad, si ya tienes hipertensión, si tienes problemas de triglicéridos elevados, si te dijeron que tienes prediabetes, es una alarma de que no sabes en qué momento ya esa azúcar se te va a mover un numerito, dos numeritos para que ya nomás sea por cuestión de diagnóstico. Eso lo hacemos nosotros por una manera de decir, en general, la población total aquí con este número ya estamos teniendo un daño, ¿no? O estamos teniendo una alteración. Pero no tenemos que esperarnos a que el número ya nos diga diabetes. Ahí sí necesitamos actuar desde incluso la resistencia a la insulina, ¿no? Sí, sí, y es como una oportunidad para fortalecer de verdad e intensificar los cambios en el estilo de vida Ujú. para regresar a tener un promedio de glucosa en niveles saludables. Claro. Entonces, en general, los momentos claves para medir la glucosa en personas con prediabetes pueden ser, si quieren un número, les podemos dar entre 3 veces por semana, tal vez, si su prediabetes vieron que va mejorando. Si no, pues hay que acercarse al médico, como dijo el doctor Elías, pues hacerse una hemoglobina glicosilada en 3 meses para ver cómo nos va, que esa no hay manera de mentirle. Hay algunos criterios ahí que pueden variar, como que tengas anemia o que estés embarazada, diluciones, ¿no? de la sangre, pero ahí sí es importante que tratemos de hacer las mediciones 2, 3 veces por semana. Está bien, ya deberías de tener el glucómetro en casa si tienes prediabetes. Ya si te portaste súper bien y lograste controlarlo, pues ahí lo vendes después, ¿no? Pero seguro a alguien le va a servir. Entonces, trata de hacer esa inversión, tenlo en casa. Vete haciendo la costumbre de anotarlo, como dijo el doctor Elías. La información que tú lo veas en papel también nos empodera al conocimiento de nosotros graficar. Si 3 días antes vimos que la glucosa va en bajada, oye, algo estamos haciendo bien. Entonces, haz ese análisis de tu día, porque nos cuesta mucho trabajo analizar qué comimos ayer. Seguramente ahorita tú te estás preguntando, paciente, de que, pues sí, ¿qué comí ayer, no? Porque ni nos acordamos, y a mí también me pasa, y seguro a ti también te pasa, Elías. Entonces, es ser más conscientes del momento que estamos viviendo para que esa prediabetes o diabetes que depende de nuestros hábitos pueda tener de verdad un cambio. Porque si nosotros estamos esperando algo, una pastilla mágica o una medición exacta,
o buscando una excusa para no medirnos, pues por ahí no va a ser, ¿no? Entonces, sí va a ser importante eso de la prediabetes. Ya en el tratamiento de la diabetes tipo 2 va a depender si tú estás descontrolado o en metas, o si tienes un- una alteración que nosotros tengamos que estar más al pendiente de ti, ¿no? Que si cambiamos un medicamento, que si te dimos una insulina nueva, que si has tenido mucho estrés, que si en las noches se te está bajando el azúcar, porque también nos llega a pasar que de repente son las 6 de la mañana y el paciente ya te está mandando mensaje: doctor, me dio una hipoglucemia porque no cené, que ese es otro tema que luego platicamos, y ahí pues ya estás teniendo complicaciones, ¿no? Entonces denle mucha importancia a esa parte. Eso que dijiste, justo lo quería comentar, porque a veces queremos tener así como un número muy específico y pues escucharlo de nosotros, ¿no? De que, a ver, bueno, ya, ¿y cuántas veces me voy a revisar la glucosa a la semana? ¿Cuánto está bien? ¿Dos, tres, cinco? Pero la realidad es que creo que deberíamos de fomentar el que vayan a consulta, porque como lo dijiste, si van a empezar un nuevo medicamento, si van a cambiar mucho la dieta, si van a empezar a hacer ejercicio, si están enfermos, hay diferentes momentos en donde las recomendaciones van a cambiar. Entonces, lo ideal sería que tengan un médico o un especialista con quien puedan acudir y tengan una relación en donde les pueda dar este tipo de recomendaciones también a ustedes. Si están escuchando esto, pues traten de aprovechar su siguiente consulta para comentar el tema del monitoreo con su médico. Díganles, me quiero involucrar más en monitorear mis niveles de glucosa. ¿Habrá forma de personalizarlos un poquito más o qué me recomienda hacer? Y estoy seguro de que pues, le va a gustar que estén abiertos a esto y pues les va a enseñar. Esperemos que sí. Seguro que sí. Sí me gustaría dar dos vertientes aquí de las dos áreas que he vivido, tanto de la práctica pública como de la privada. Y en la pública, pues sabemos que el tiempo a veces es limitado. Ahí es donde pueden buscar a un educador en diabetes, que no necesariamente tiene que ser médico, puede ser nutriólogo, psicólogo, enfermero, enfermera, pero sí la educación en diabetes tenemos que empezar a verla como un tratamiento, como el doctor Elías también es educador en diabetes, entonces él sabe muy bien de lo que hablamos. Esta parte que no les da la consulta de gobierno, como voy a decir algunas marcas, IMSS, Siste y todos los demás, es demasiada la gente que están viendo en un momento. Entonces es un sistema general que somos demasiados demandando un servicio, que por eso hacen las consultas tan rápidas. No estoy justificando el trato de mis otros compañeros, pero sí que entendamos que si no nos están apoyando en un área, pues a veces vale la pena invertir en el sector privado, en una educación en diabetes, que si lo hacen de buena manera, tal vez en un año tú ya no tienes que preocuparte de esa diabetes o simplemente vas a vivir de una manera sin tanto estrés de la diabetes, ¿no? Sí, sí, vale la pena. La verdad, sí. Muy bien, pues entonces vamos a la última pregunta, que sería: ¿cuándo la medición de glucosa se vuelve excesiva o innecesaria? Adelante, Elías. Uy, qué buena pregunta, porque es irnos como al otro extremo, porque de repente hay personas que solamente se revisan, así como dijiste ahí, en ayunas, o hay personas que se revisan una vez al mes o una vez a la semana, o de repente cuando van a consulta nada más. Pero hay personas que también tienen una tendencia a, a revisarse más los niveles de glucosa, pero de una forma que no es saludable, que puede, que puede ser tal vez a causa de ansiedad o tal vez no tener suficiente educación Miedo. y por lo mismo estar muy preocupados como por los niveles de glucosa, miedo, como dices también, de querer todo el tiempo estar como
en los niveles saludables de glucosa. Ujú. También em, estos monitores, estos sensores del freestyle, tuvieron también como una campaña de desprestigio porque se empezaron a poner de moda como en el mundo del biohacking y de personas que no tenían diabetes y digo, Fue un boom, fue un boom. sí, digo, no son problemas de la mayoría, son problemas como de un nicho muy específico, pero también se empezó a volver problemático porque al no tener suficiente educación ni siquiera de saber cómo funciona, por ejemplo, em, podían creer que los resultados eran exactamente esos o que vivían en hipoglucemia y demás. Se empezó a hacer como también un poco problemático. Y eso es algo que sí pasa con los monitores. Hay personas que tienen mucho miedo de creer o ansiedad de creer que va a ser demasiado peligroso, demasiado problemático que se eleven un poquito los niveles de glucosa. Y creo que en esos casos eh, es completamente no saludable. Ahora, también los momentos clave, hay que entender que, como lo dije, son momentos clave porque son los momentos estudiados. Sabemos nosotros cómo deben de estar los niveles de glucosa antes de comer y 2 horas después del primer alimento, pero no tenemos definido cómo deberían de estar 30 minutos después o 1 hora después. Y ahora que se pusieron de moda también el tema de los picos de glucosa, las Sí, personas con el glucómetro te quieren revisar a los 15 minutos, a los 40 minutos. ¿Y con qué parámetros juzgan esas cifras si no existen datos? Todavía no hay estudios de cómo deben de estar en ese periodo de tiempo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es pues completamente innecesario. claro. Esos son los que ahorita se me vienen a la mente. ¿A ti se te ocurren otros que no estoy diciendo? Sí, sobre todo porque la mala interpretación de los datos nos lleva a una desinformación de la población que está alrededor de esa persona que está tomando en exceso las mediciones. Le dice al vecino, oye, ¿sabes qué? Pues yo me acabo de medir y a mí me salió en 180, eso es bien malo. ¿Cómo? A ti, y no, pues yo la tengo en 250, le dice el vecino, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que individualizar cada caso y no porque al vecino le salga en 180 y tú estés en 250, quiere decir que ya vas a tener síntomas de urgencias, ¿no? De hecho, quiero platicar esta parte importante que cuando se hace el diagnóstico, el recién diagnóstico a un paciente con diabetes tipo 2, en muchas ocasiones tú ya tenías de 5 a 10 años esa diabetes presente, ¿no? Solamente pasó algo aislado que te diste cuenta o como dicen también, por un susto te diste cuenta, no es la causa, pero que por un susto te diste cuenta y pues resulta que ya tenía 5 o 10 años con esta azúcar elevada, simplemente pues no siempre avisa, ¿no? Entonces ahí es donde las mediciones sí vale la pena cuando te hacen el recién diagnóstico, tratar de ser un poco más frecuentes, pero luego lo vas soltando. Cuando tú vas haciendo las cosas bien, vas soltando la glucosa, incluso hasta tú vas identificando los síntomas. Son síntomas que no son perceptibles tan fácil o que el paciente a lo mejor no los puede detectar porque no los conoce, pero una vez que los conoce, ya el paciente los empieza a detectar más rápido. Entonces, el conocer esa información te hace un boom, ¿no? Uy, eso que dijiste lo necesito recalcar, porque no lo mencionamos. Cuando tengas síntomas, es importante revisar tus niveles de glucosa y no obviar los resultados, Ujú. porque los síntomas también se pueden confundir. Entonces, ese es un momento en donde sí es útil y necesario el saber cómo estás en ese momento. Claro. Sí, y si no estás capacitado, por ejemplo, para usar los aparatos, que a lo mejor lo tienes ahí en casa, porque también me ha tocado que me llega un paciente, oye, ¿tienes glucómetro? No, pues sí. ¿Y cuántas veces lo has usado? No, pues nunca, solo lo compré, ¿no? Entonces es de que, oye, pues tenemos que aprender a usarlo, ¿no? Llévenle a sus médicos sus glucómetros porque hay una infinidad de glucómetros.
Entonces, llévenle a su médico el glucómetro que están utilizando si no saben, y el médico ahí en ese momento les va a enseñar. Eso sí tiene que darse tiempo para enseñarle, o si no, acérquense a la enfermera que está por ahí, a lo mejor seguro les puede enseñar, porque ellas también toman las muestras. O incluso me ha tocado nutriólogos, psicólogos que saben hacerlo. Entonces, Claro. también el aprender a usarlo es otro tema que luego vamos a platicar, pero sí es clave. Porque el tener una mala técnica, el estar usando un glucómetro que ya la pila ni le funciona, tiras que ya están caducadas o que dejaste mucho tiempo el topecito abierto, ya no te están dando cifras precisas y ese es otro caso en donde la medición es innecesaria, por ejemplo, Sí. porque pues ni te está sirviendo esa información. Así es, hay que tener cuidado, no hay que interpretar los datos por uno mismo si no tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo. Acerquémonos a su médico, a su diabetólogo, a su educador en diabetes, para que puedan tomar decisiones más asertivas, más claras. Pero sí es muy importante todo el automonitoreo. Es importante que le demos la seriedad, es importante que lo anotemos, es importante que aclaremos cuándo nosotros lo vamos a hacer, a lo mejor en esa semana, pero poner un día, una fecha y nosotros ir aprendiendo y haciendo el análisis. Entonces, Elías, no sé si quieras platicar algo más antes de terminar el podcast. Pues que nos involucremos como dijiste, en aprender qué es la información que me está diciendo, en qué rangos debería estar, eh, empezar a usarlo para entender mejor mi cuerpo, si lo que estoy haciendo bien está funcionando. Pero involucrarse en el automonitoreo, tomárselo un poquito más en serio y empezarle a dar más utilidad y no nada más de, ay, estoy alto, Ujú. o ay, se me bajó. Claro. Empezar a usarlo como de una forma más proactiva, sí creo que los va a empoderar muchísimo y les va a dar muchísima libertad. Muy bien. Excelente, Elías. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el programa, de regalarnos un poco de tu tiempo, que sé que estás full. Estuvimos muy contentos de tenerte. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like. Síguenos para saber más de tu salud. Te esperamos la próxima semana aquí en Diabetes y Estilo de Vida. No dejes de aprender y sigue optimizando tu salud.